Muy buenos días a todas las hermanas. Continuamos con el tema del retiro para este mes de julio, que como sabemos es una profundización en la página bíblica que está iluminando todo nuestro proceso precapitular y capitular. Juan 15, 1, 8, sobre la vid verdadera. Vamos a iniciar como siempre con nuestra oración en preparación al 11º capítulo general. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, te damos gracias por todas las bendiciones derramadas sobre nuestra congregación. Que tu espíritu de amor guíe la celebración de nuestro capítulo general y nos conceda apertura y docilidad para permanecer juntas con Jesús de Nazaret en el camino de revitalización de nuestra vida y misión congregacional. Danos la gracia de ser luz a ejemplo de María, laboriosas como José, esposo fiel y carpintero de la ternura paterna, radiantes como la estrella de luz que se posó sobre el hogar de Nazaret y sobre la frente de nuestro Padre Santo Domingo. Que como tus siervos María Sara y Enrique Alberto nos decidamos a ser testimonio de fraternidad y apóstoles de la verdad, peregrinando con esperanza en la Iglesia hacia tu reino de paz. Amén. Bueno, entonces estuvimos profundizando ya en Juan 15:1, en donde se nos habla de yo soy la vid verdadera. Veíamos un poco la identidad de Jesús en el Evangelio de Juan y también el mes pasado la verdad, ¿no? La verdad en el Evangelio de Juan y específicamente en este texto bíblico. Y hoy, este mes, vamos a meditar en Juan 15:2. eh, lo hemos titulado como el camino natural de la poda y limpieza para dar más fruto. Este versículo 2 de la pericopa nos dice, todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta y todo el que da más fruto lo limpia para que dé más fruto. Bueno, vamos a recordar un poquito de Juan 15:1, algo que no hemos mencionado, y es que ahí nos dice Jesús, yo soy la vid verdadera y mi padre es el agricultor, ¿no? O el viñador, como lo dicen algunos textos en español, pero en griego está como el gegros, como el agricultor, ¿no? Entonces ahí se nos dice que el viñador es el padre y que Jesús es la vid verdadera. El viñador conoce su viña y tiene la ciencia, arte e intuición para saber podar, en qué momento y cómo, ¿no? Porque esa es toda una ciencia. Las podas y limpiezas hechas por él terminan ayudándonos a crecer. Quería partir de esto, o sea, de como que tener claro que el viñador es Dios y que Dios conoce su viña a la perfección y él es el que tiene la ciencia, el arte, la intuición para saber podar, limpiar, en qué momento y cómo, ¿no? Entonces, aquí, en este versículo 2, el evangelista nos está mencionando dos verbos claves que luego ya vamos a ver qué enseñanzas nos dejan, pero sobre todo que muestra la gran sabiduría y el gran conocimiento que hay de Jesús con respecto a las viñas, ¿no? Un verbo es cortar, quitar, que es airo, que es cortar, quitar las ramas que no dan fruto para favorecer el crecimiento de la vid. El objetivo es favorecer el crecimiento de la vid, por eso se quitan las ramas que no dan fruto, porque esas le quitan fuerza a las otras, que sí van a dar fruto. Y el verbo limpiar, que es parecido, que es casairo, son las ramas, o sea, limpiar las ramas que dan fruto para que den más fruto. Eh, Vemos como tanto el evangelista al poner en boca de Jesús esta metáfora de la vid, nos hace ver que Jesús conocía muy bien las viñas, como ya lo habíamos dicho en unas anteriores reflexiones, y seguramente hasta fue viñador, porque resulta que en ese proceso de las viñas sí
Hay varios momentos en el que el viñador poda, varios momentos del ciclo de la vid en el que el viñador tiene que podar, y también en un último momento, en el momento que se llama como ya de parada de la vid, en el que está como en un letargo, y que en los países en los que hay estaciones vemos que todo parece como árido y seco. Ahí también el viñador aprovecha para limpiar y quitar todas las ramas que se necesita, que necesita quitar y que no van a favorecer el fruto. Entonces, pues creo que nos va a ayudar como volver a recordar el ciclo de la vid, y para dentro de ese ciclo de la vid poder ver en qué momentos es crucial que el viñador pode y limpie la vid para que ésta pueda dar el fruto esperado, ¿no? Entonces vemos que la vid es sometida a varias podas en todas las estaciones. Vemos que el ciclo de la vid va desde que, o sea, desde el invierno hasta el verano. En el invierno, cuando ya, digamos, aparentemente ha terminado la vendimia y están como las cepas ahí secas, ahí cobra un sentido importante que el viñador pode y limpie, y también cobra un sentido importante que el viñador pode y limpie cuando ya hay la vendimia, ¿no? Entonces recordemos en un video por ahí que veíamos a inicios de cómo es el funcionamiento de una vid. La primera etapa del ciclo es la brotación, que podemos verlo en esta imagen que hay ahí. Es como cuando hay esos primeros brotes verdes, pero todavía no son ramas en la vid. Pero si ustedes ven, se fijan aquí en la primera imagen, está brotando de bueno, en la parte de todo este tema de las viñas se llama pulgares, de un pulgar seco prácticamente, o sea, aparentemente es un pulgar seco, porque es cuando empieza, después del invierno, como esa etapa de primavera, que ya empiezan a reflorecer las viñas. Entonces, son esos primeros brotes verdes, se empiezan a dar más o menos en marzo, con el inicio de la primavera. Después viene la foliación, que ya esos brotes verdes se ven como unas primeras hojas verdecitas. Eso sucede más o menos durante también la primavera, más o menos en abril y mayo. El tercer momento es la floración, que es cuando ya esas van saliendo como unos embriones de las flores a manera de flor, como que se ven unos circulitos entre flores y circulitos, como lo vemos aquí en la imagen, que son las futuras uvas, ¿no? Son como las flores de las futuras uvas. Y esto se ve a finales de mayo y principios de junio, ya cuando va finalizando un poco la primavera y para iniciar un poco ya el verano como tal. El cuarto ciclo es como lo que se llama la fecundación fructificación, que es cuando las flores ya se convierten en fruto, empiezan ya a verse como la forma de las uvas muy pequeñitas y con un color muy, muy verde. Esto sucede a finales de junio y principios de julio, ya durante el verano. Luego viene el embero, que es cuando ya la uva llega a la tonalidad final, que es como la vemos aquí, ya pues como un color entre verde y moradito. Eso es entre julio y agosto. Luego viene la maduración, que es cuando ya es el color que vemos de las uvas en los países de estaciones, que ya es ese color ya como morado oscuro, y también ya se terminó como todo el proceso de los azúcares de la uva, y la uva tiene un sabor dulce. Y esto es durante agosto y octubre. Luego viene la vendimia, que es el fin del ciclo, y aquí ya pues los viñadores hacen como los controles para el grado de maduración, y pues viene como toda esa época de la cosecha, que es durante septiembre, octubre. Por eso pues cuando uno va por allá por España, y las hermanas que están en España y que pues han tenido el privilegio de conocer o la bendición de conocer, pues ve uno como durante septiembre, octubre es los momentos en los que los viñadores están recogiendo la cosecha. Y después viene la última como fase de este ciclo, que es la parada, que es cuando ya es con el invierno, que ya se secan
se secan ha sucedido como el otoño, las ramas empiezan a secarse y a caerse, y pues aparentemente digamos como que las cepas o las parras están convirtiéndose como en lo que llamamos popularmente un chamizo seco, ¿no? Por eso se dice que la vid duerme, y duerme es porque no está muerta, está viva, sino que necesita como un proceso eh, de la tierra para volver otra vez, según las estaciones, a empezar el ciclo de cosecha. Y esto es de noviembre a marzo, es uno de los ciclos, pues una de las estaciones más largas, ¿no? Porque son varios meses en que la tierra aparentemente está ahí muerta, pero en medio de ese está muerta, está como, está viva, ¿no? Y está cosechándose algo muy grande. De esta época también depende mucho la calidad de que luego van a tener las uvas, porque también el viñador pues corta los pulgares que no fueron necesarios, que no son necesarios para la próxima, limpia, arregla, prepara, dispone la tierra para la próxima, para que pueda empezar bien el próximo ciclo de la vid. Entonces vemos que las podas durante este proceso son varias, es algo que a mí me llama la atención. Cuando Jesús de verdad está hablando de esto, sabe de lo que habla, ¿no? Entonces, por ejemplo, la segunda etapa, la de la foliación, que recordemos que son como esas primeras hojas que van naciendo, el viñador hace algo que es espergurar, es decir, se dejan solo los brotes que van a ser necesarios, favoreciendo así su crecimiento. Claro, si uno no conoce de viñas, uno va y le parece como que todas sirven, ¿no? Sin embargo, el viñador sí sabe cuáles son los brotes que no, o sea, que no van a ser necesarios, y deja los necesarios para favorecer el crecimiento, porque sí, porque digamos, si él no espergura en este momento, lo que va a hacer la vid es que empiezan a crecer muchos brotes por todos los lados, y los que no son necesarios le van a quitar fuerza a los que realmente sí van a dar frutos. Luego en la fecundación, que es el cuarto proceso, fecundación, fructificación, recordemos que aquí ya hay como las flores se han convertido como en el fruto, pero es unas uvitas muy pequeñitas de color muy verde. Aquí otra vez el viñador, si ve muy cargadas los racimos, entonces elimina parte de los racimos para controlar el rendimiento de la planta. Es lo que se llama la poda en verde, o la poda de las vendimias en verde. O sea, también cuando él ve que si hay muchos racimos, muchos, corta también los racimos, algunos racimos, para que se pueda controlar el rendimiento de la planta. Luego en la quinta fase, en el embero, cuando ya la uva ya se ve como más fruta, grande, con el color ya más parecido al de la cosecha, vuelve en agosto otra vez el viñador y hace un aclareo para igualar el nivel de maduración, para que la maduración llegue al nivel que tiene que llegar. Vuelve y otra vez hace como un aclareo en el que corta ramas, y en el que si tiene que cortar alguno de los racimos, también los corta. Y en febrero, en la parada, cuando es el periodo de letargo, también se limpian los sarmientos antes de empezar el nuevo ciclo. Y esto es clave. Entonces, pues yo quería que empezáramos como con esta introducción de cómo funcionan un poquito estos ciclos de la vid, para que podamos como de verdad llevarlos a nuestra vida personal, congregacional, eclesial, de la sociedad, ¿no? Y para que podamos profundizar en realidad cuál es el mensaje teológico que se esconde tras este texto. ¿Por qué se poda una vid? Esto pues cuando uno va a internet lo encuentra, ¿no? Pero ya podemos deducirlo de lo que hemos visto anteriormente. Para controlar el crecimiento, es para concentrar el crecimiento en la producción de la uva y no en las ramas. Como decíamos, las ramas empiezan a crecer en desorden y súper altísima. Entonces, si toda la fuerza se va en la cantidad de ramas, la fuerza de la planta y todo lo que necesita la planta no se va a la producción de la uva, sino a las ramas. Por eso es que se podan algunas ramas para concentrar ese crecimiento en la producción de la uva. También para mejorar la calidad de la uva.
si se cortan sarmientos o se cortan ramas, hay un mejor acceso de la luz solar y el aire entra más en las uvas, evitando la humedad y previniendo enfermedades. Eh, También para facilitar la cosecha. Una poda bien hecha puede ayudar a que los racimos de uvas estén más accesibles para la cosecha, lo que hace que el trabajo sea más rápido y eficiente. Y para mejorar también la salud de la planta, porque se reduce la probabilidad de enfermedades y plagas, se eliminan las partes enfermas, dañadas o muertas de la vid, se mejora la circulación del aire y se reduce la humedad, lo que previene el crecimiento de hongos y de otras bacterias. Después de la poda viene la limpieza, que es un pilar de la salud y sostenibilidad del cultivo. Se asegura la calidad de los vinos, se hace una eliminación cuidadosa de cualquier planta o hierba que pueda comprometer el desarrollo óptimo de las vides. Es decir, todas esas plantas o hierbas o maleza que llamamos, las corta también el viñador para que haya un desarrollo óptimo de las vides. Y también para promover el equilibrio de la vid y enriquecimiento del suelo. O sea, si nosotros vemos esta poda que hace el viñador y limpieza, porque, o sea, es impresionante que en el texto bíblico se habla primero de quitar las ramas que no sirven para que se dé más fruto y luego de limpiar, porque ese es el proceso que sigue el viñador. Corta las ramas que no van a dar fruto y también limpia las que sí van a dar fruto para que den más fruto. Pero si vemos todo el proceso que hace el viñador de cortar y podar y limpiar, es para promover el equilibrio de la vid y promover el crecimiento de la planta y la calidad del fruto. O sea, si el viñador no hace eso, como ya decíamos, crecen muchas ramas y también muchos racimos, pero no se asegura que la calidad del fruto sea mayor, sino que a lo mejor esas uvas no sirvan ni para comer si no se llega a podar. O sea que este proceso de la poda en la viña es muy, pero muy importante. Y pues creo que nos da muchas luces para nuestros procesos de fe personales, nuestros procesos de santidad, de crecimiento y también para los procesos de la congregación, ¿no? Que ya vamos a ver un poquito por dónde nos puede hacer estar haciendo esta invitación el texto, ¿sí? Recordando siempre que el viñador, o sea, que para que ese crecimiento se dé en nosotras, pues el viñador tiene que ser el Padre. Cuando nosotros cortamos, quitamos algo, limpiamos o queremos limpiar algo con nuestras propias fuerzas o también desde nuestra soberbia o para demostrarle a otros que podemos, en realidad eso a veces no lleva, generalmente no lleva a dar buenos frutos, sino que nos reprimimos como sin razón y lo que quedan es como resentimientos o como iras contenidas o como algo que no nace de una verdadera convicción, como cuando lo hace Dios mismo en nuestra vida, pues a través de nuestro esfuerzo y de todo lo que nosotras, los medios que tenemos que poner para crecer, pero cuando lo hace la gracia de Dios, pues es algo más verídico que se ve en la calidad de los frutos, que no son unos frutos solamente humanos, sino que son unos frutos llenos de la gracia de Dios. La poda en nuestra vida, ¿qué podría ser? Es como Dios con nuestra ayuda y esfuerzo, o sea, nosotras no nos quedamos tampoco ahí haciendo nada, no, con nuestra ayuda y esfuerzo corta todo lo que no ha dado ni da ni dará fruto en nuestra vida, todo lo que no nos deja libres para abrazar su proyecto. Es un proceso de renuncia y desprendimiento radical a todo aquello que impide que abracemos el proyecto de Dios. Pues la planta es un ser vivo, la viña, ¿no? La vid. Y como ser vivo, pues le debe doler cada vez que se poda o se limpia algo de sus ramas. Pero el viñador sabe la convicción con la que lo hace y sabe que está buscando el crecimiento. Lo mismo en nuestra vida, esos procesos de renuncia y desprendimiento radical a aquello que nos impide que abracemos el proyecto de Dios, el sueño de Dios en nuestra vida, en este caso también dentro de la vocación específica, la vida consagrada, pues no son procesos fáciles, pero eh, si lo estamos haciendo en Dios, eso nos alberga en nosotros una esperanza que nos hace ver que eso tendrá buen fruto y terminará en un pues en crecimiento. O sea, es esa convicción de saber que Dios está buscando nuestro crecimiento
a través de esos procesos dolorosos pero necesarios, esos procesos transformadores que se dan en todas las etapas de la vida, así como en la vid se da durante todo su ciclo esas podas, también en la vida de nosotras durante todas nuestras etapas de la vida hay que hacer esas podas o Dios tiene que hacer esas podas, esas purificaciones, esas limpiezas para que nosotros podamos cada día purificar más nuestra entrega a Él, nuestra fe, para que cada día nuestra fe sea más sostenida por Él y no por motivaciones más o sí, como faltas de rectitud de intención. Hay una frase que dice que la verdad genera crisis y pues hablábamos mucho de la verdad en el retiro pasado, hablando de la vid verdadera, de que Jesús es la verdad, el camino, la verdad y la vida, y nos dice que cuando nos encontramos con esa verdad nos hace libres, ¿no? Y bueno, me gusta, escuché hace como unas 2 semanas de un fray dominico, como que cada vez que uno tiene una purificación o una poda o un momento de limpieza, eso genera una crisis, como una confusión, como una ambigüedad dentro, como que su seguridad, es como las seguridades de uno quedan como en nada y a uno le da miedo perder el camino que ha recorrido y a uno le parece que retrocedió y en realidad, pues él nos decía, no es un retroceder, sino es un crecimiento en espiral, como que uno vuelve al origen, pero en un nivel más alto, ¿no? Por eso las podas hechas por Dios en cada una de nosotras nos permiten un crecimiento en espiral, es decir, que vuelve uno como al origen, lo que llamamos volver como al amor primero, al amor fundante, a la experiencia fundante, pero no en el mismo nivel, o sea, retrocede, pero no en el mismo nivel como la espiral, sino en un nivel más alto. Y eso es lo que logra nuestros procesos de purificación o de conversión auténtica que tenemos, que pasemos a otro nivel que Dios necesitaba que fuéramos. La limpieza, o sea, la parte donde se habla de que corta es como esas renuncias radicales que nosotros tenemos que hacer para purificar nuestra entrega a Dios, para purificar nuestra fe, para que nuestras motivaciones sean cada vez más cristificadas. Y la limpieza es también ese proceso de purificación para poder pasar a la obediencia de la verdad y la libertad en Dios. En realidad, esto es lo que significa en el Evangelio de Juan, ese proceso de purificación para poder pasar a la obediencia de la verdad y en la verdad encontrar la libertad en Dios. Entonces, a través de las crisis, que es como, o sea, digamos, como esa limpieza y esa poda la podemos asemejar a estas palabras que son las que utilizamos como en nuestra vida interior, nuestra vida espiritual, en la vida humana, ¿no? Que a través de las crisis, purificaciones, procesos de conversión, procesos de sanación que también generan crisis porque nos hacen ver cosas inconscientes que tenemos, heridas, a través de las luchas y renuncias, a través del conocimiento de sí. Recordemos que el catecismo nos dice que sin un conocimiento de sí no podemos llegar a la santidad y Santa Catalina también, pues como que profundiza demasiado en el conocimiento de sí como un medio necesario para poder llegar a la santidad. El conocimiento de sí desde la verdad, no es, como decíamos la vez pasada, no es del ideal de nosotras mismas, sino de verdad, desde lo que es verdadero en nuestra vida. Y algunos santos o muchos santos o en vida espiritual se conoce también como la noche oscura del alma, ¿no? Como esa, San Juan de la Cruz la llamaba como la noche oscura de los sentidos, como cuando la fe pasa a ser más una actitud de vida o una convicción que un sentimentalismo o emocionalidad. Entonces, vemos cómo Dios, a través de estas situaciones, poda y limpia nuestro pecado, nos ayuda a nuestras malas inclinaciones, purifica las intenciones y motivaciones, porque a lo mejor las intenciones y motivaciones con que lo buscamos no son las adecuadas, poda y limpia apegos que tenemos a cosas, a personas, a cargos, a vínculos afectivos que no son sanos y también nos limpia o nos permite hacer sanación de heridas que nos quitan autenticidad, que no nos permiten ser, llegar a desarrollar el proyecto que Él tiene con nosotros. Dice el beato Carlo Acutis que que todos nacemos como originales, pero terminamos muriendo como fotocopias. Y eso quiere decir eso, que muchas
Estamos condicionados por nuestra cultura, por nuestras heridas, por los patrones que nos muestra la sociedad, que perdemos esa originalidad del sello de Dios en cada una, que es tan distinto, y terminamos comportándonos como se comportan muchos. Terminamos siendo fotocopias de otros y no desarrollando de verdad el sueño de Dios, que es auténtico para cada una de nosotras. La poda y limpieza por parte de Dios es un acto de su amor que busca nuestra felicidad. O sea, finalmente Él está buscando nuestra felicidad, así como el viñador, cuando poda su viña, no le quiere hacer daño, sino que lo que está buscando principalmente es el equilibrio de la vid y de la viña, y está buscando el crecimiento de la viña para que dé el fruto adecuado, para que dé fruto de calidad. También Dios, cuando hace podas y limpiezas en nuestra vida, a través de distintas maneras, a través de esas crisis, a través de esas confusiones, a través de esa crisis que genera la verdad, el conocimiento de la verdad, el conocimiento de uno mismo real, que uno creía que era una cosa y descubre que es otra, o cuando le corrigen o le sugieren algo, o el fracaso, cuando algo no le sale bien. Si nosotros dejamos que sea Dios el que haga esa poda, esa limpieza durante esa purificación, eh, encontraremos la verdadera felicidad, que va de la mano con encontrar la verdad que nos hace libres, ¿no? Por eso la poda y limpieza supone en nosotros combate, ruptura, encrucijadas, desequilibrio entre un antes y un después. Yo creo que todas hemos pasado o experimentado estos momentos, ¿no? En crisis emocionales, crisis vitales, también de acuerdo a las edades que tenemos, que nos generan como una lucha interior, un combate, hasta cansan, como una oscuridad, una encrucijada, un desequilibrio que a veces uno en esos momentos lo que quiere poner en juego es la vocación a la que ha sido llamado, pero que en realidad Dios le está dando esa oportunidad para que uno, o sea, Dios dijo, necesito que des este paso, y para que des este paso necesitas pasar por este proceso de purificación. Pero a nosotros nos asustan las crisis y nos asustan esos combates, entonces por eso muchas veces tomamos decisiones que son inadecuadas y que van en contra del proyecto de Dios. También en esos momentos hay como una amenaza de pérdida de las metas conseguidas, por eso se experimenta angustia y o sea, nosotras decidimos si hay un avance o un retroceso. La tensión que produce es una semilla del cambio, o sea, esa tensión que se produce en un momento de poda y de limpieza es positiva, porque es la tensión de cuando a lo mejor yo creía que era así, descubro que soy así, o la tensión de ver la diferencia entre lo que yo quiero conseguir y lo que soy, o esa tensión entre pensar que a lo mejor yo vivía los votos adecuadamente y de repente vienen tentaciones o situaciones difíciles que los ponen en duda. Entonces, esa tensión es necesaria. Y si no estamos teniendo en algún momento o no hemos tenido esas tensiones necesarias en las que Dios como nos estruja y nos acude y nos dice, bueno, ahora sí voy a comprobar cuáles son las verdaderas motivaciones de su entrega a mí, cuáles son las verdaderas motivaciones de su fe. Si no existe esa tensión, pues no estamos siendo auténticas cristianas ni auténticas religiosas, porque el cristiano vive en esa continua tensión, es decir, su fe continuamente vive siendo purificada. Y esa tensión está mostrando que hay una semilla del cambio, que hay una posibilidad de cambio en mí. Por eso obliga a optar. Ahora los santos, bueno, San Ignacio nos recomienda en sus reglas de discernimiento que durante estos momentos de purificación, de noche oscura, de crisis, no se tomen decisiones, ¿no? Pero saliendo de esa crisis, que es en el momento de tranquilidad, tenemos que optar por algo. Hay que optar por ser una persona distinta, volver a optar por las decisiones que había tomado, pero de una manera más purificada y con más convicción, o también con más humildad. Bueno, el caso es que la poda y la limpieza supone una semilla de esperanza muy importante en nuestra vida personal, y si se da en nuestra vida personal, pues también se da a nivel congregacional, a nivel eclesial y a nivel de la sociedad. Cuando poda y limpia Dios, se sale mejor de la crisis
de la crisis o proceso de purificación. O sea, cuando Dios es el viñador que poda, se sale mejor. Hay una frase que dijo el Papa Francisco pasada la pandemia que es que de las crisis se sale mejor o peor. Pues cuando es Dios el que poda, se sale mejor y se sale como creciendo, ¿no? Como sintiendo esa sensación de que crecí. Pero cuando somos nosotros los que queremos podar desde la soberbia y la obligación, se sale peor, se sale con resentimientos y como con la sensación de haber sido mutilados, ¿no? Como que me obligaron o me tuve que obligar por mi consagración o por mi entrega o por mi fe, me tuve que obligar a dejar esta amistad o a este vínculo o a rechazar a esta persona o a rechazar este trabajo o a rechazar cosas que me generaban placer, alegría, pero pues más instantánea y más del mundo que de Dios. Entonces, siempre y cuando el podador sea Dios, se sale mejor de la crisis. Si yo estoy saliendo peor de la crisis o de ese proceso de purificación, no es Dios el que está haciendo las podas en mí. Por eso a nivel congregacional también tendrán que hacerse quizá muchas podas y muchas limpiezas para dar fuerza a otras cosas que son esenciales, pero esa poda la tiene que hacer Dios. ¿Y cómo vamos a saber qué es Dios? Haciendo procesos de discernimiento como los que estamos haciendo, de escucha, de discernimiento y de decisión, teniendo esa convicción de que en las decisiones que se tomen, ahí va a estar Dios porque fueron después de una escucha y de un discernimiento auténtico. La vid que Dios quiere podar y limpiar hoy es, pues yo, ahí estoy representando, a mí me quiere podar y limpiar. De hecho, pues ya seguramente lo ha hecho mucho. Podemos analizar un poco cuáles son las podas y las limpiezas que Dios ha hecho en mí, cuál es la poda y la limpieza que Dios quiere hacer conmigo en este proceso de capítulo que no le corresponde solo a las capitulares o a las hermanas que están en la comisión precapitular, sino que es un proceso en donde cada hermana tiene su aporte y si la hermana se está dejando podar y limpiar, ya está haciendo su aporte al capítulo, a la esperanza de la congregación, a los nuevos caminos que tiene que tomar la congregación desde lo esencial, desde lo que Dios nos está pidiendo. También la vid que Dios quiere podar y limpiar es nuestra congregación, no porque sea mala en su esencia, porque es una obra inspirada por el Espíritu Santo a través de nuestros fundadores, con un carisma que es patrimonio de nuestra iglesia, sino porque en medio de ese crecimiento de esa vid, pues se han ido acumulando ramas, racimos que ya, pues a lo mejor hay que podar y limpiar, fruto de nuestras debilidades humanas, de nuestras costumbres, de nuestra cultura, de nuestra falta de fraternidad, de nuestra falta de amor a Dios. Se van, se van colando como ramas de mediocridad, de tibieza en nuestra entrega que tienen un impacto fuerte en nuestra manera de proceder a nivel congregacional y que habrá que discernir para poder podar y quitar y que esa poda pues luego de su fruto en frutos de calidad en lo esencial, ¿no? Que es mantenernos fieles al carisma. Y también pues esa vida es la iglesia y la sociedad, ¿no? Pero pues digamos nosotros en este proceso capitular estamos analizando las podas y limpiezas que tenemos que hacer a nivel personal, comunitario, congregacional, y eso ya va a repercutir en toda la iglesia y en la sociedad. Bueno, pues partiendo un poco de este tema de la purificación, que lo podríamos asociar al Evangelio con el tema de la conversión o a la palabra de Dios, quería compartir con ustedes este tema de la conversión en el Antiguo y Nuevo Testamento, que es muy bonito y que en esa conversión pues sucede en ese momento de purificación. Si yo siempre estoy bien, si todo va bien en mi vida, pues sería algo raro porque donde hay seres humanos siempre hay tensión, siempre hay crisis. O sea, es decir, no es que tengamos que vivir siempre en crisis, pero hay unas crisis más terribles o más difíciles de llevar. Hay otras más fáciles, pero todos los días vivimos en tensión o chocamos con alguna hermana o alguna dificultad y todos los días tenemos que hacer como
todos los días tenemos que hacer como esos propósitos de conversión en nuestra vida y todos los días analizar pues qué más quiere Dios purificar en nuestras vidas para que podamos darle una entrega auténtica, ¿no? Entonces, este tema de la conversión es muy trascendental en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. En el Antiguo Testamento, sobre todo en los profetas, lo vemos con el verbo chuv, que significa volverse. Es un volverse del hombre a Dios porque se aleja, ¿no? Nos dice, vuélvanse a mí, dice Yahvé, de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes, ¿sí? O sea que siempre el que le da la espalda a Dios y el que se aleja de Dios es el hombre, no Dios al hombre, sino el hombre a Dios. Y en el Nuevo Testamento, bueno, en el Antiguo Testamento ya dijimos que es este verbo chup en hebreo, y en griego en el Nuevo Testamento, en los evangelios y en las cartas de Pablo, y bueno, en general en todo el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis aparece como el verbo metanoeo, que hemos hablado de la metanoia, que es arrepentirse, cambio de mentalidad, reconsiderar. En Mateo 4:17 nos dice el evangelista, a partir de ese momento Jesús comenzó a proclamar, conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. O sea, es de las primeras invitaciones o imperativos que hace Jesús, una invitación a la conversión porque el reino de los cielos está cerca. Y utiliza ese verbo metanoia para decir que volvamos a Dios. ¿Qué es entonces ese verbo chup o ese verbo metanoia que es como el volverse, ¿no? Entonces vemos en esta gráfica cómo aquí está como el proyecto de Dios con cada una de nosotras, que es, pues en definitiva, busca la santidad de cada una de nosotras. Digamos que la vocación específica que tenemos en este caso a la vida consagrada es más una excusa de Dios para llevarnos a la santidad, pero no es la finalidad, no es el fin, ¿no? Es la excusa, hace parte de ese medio para poder llegar a la santidad. Entonces, Dios tiene un sueño con cada una de nosotras, un proyecto con cada una de nosotras que repercute en nuestra vida de santidad, en la santidad de la congregación, la santidad de la iglesia. Y para que lleguemos a ese proyecto de santidad que tiene con nosotras, tiene un camino. Y ese camino, pues es difícil discernirlo, pero ese camino de su voluntad lo encontramos en la palabra de Dios, sobre todo en los evangelios. En nuestro caso como religiosas, pues también en el magisterio de la iglesia, en las constituciones, en la oración, en la experiencia, en el directorio, en los escritos de los fundadores. Ahí digamos que va marcando Dios también su voluntad, ¿no? En el conocimiento de sí mismo. Entonces Dios tiene un proyecto para nosotros y también quiere que recorramos un camino para llegar a Él. Ese camino lo encontramos claramente en los evangelios. Lo que pasa es que por nuestra humanidad y nuestras limitaciones nos cuesta recorrerlo. Entonces, hay esa propuesta de ese camino, que es lo que Jesús también habla en el Evangelio como el camino estrecho, cuando nos habla del camino estrecho y el camino ancho, diciéndonos que muchos se van por el camino ancho. Entonces, tenemos la propuesta en libertad de irnos por ese camino estrecho que es el proyecto de santidad, el proyecto de Dios para cada una de nosotras, o también está el camino ancho que es el mundo, el pecado, los placeres, los caprichos, la comodidad, la felicidad falsa, todo lo que nos ofrece el mundo de hoy. ¿Qué es entonces? ¿Qué sucede? Muchas veces nosotras no elegimos el camino que Dios nos marca. En muchos momentos nosotras nos vamos por el camino ancho porque es más placentero, porque nos gusta, porque nos genera comodidad, porque genera una felicidad instantánea que es agradable, aparentemente, ¿no? Porque luego nos deja más vacías de lo que estábamos. Y cuando nosotros elegimos ese camino contrario, es cuando Dios utiliza ese verbo chup o metanoia, que es volverse, ¿sí? Dice, conviértanse hijos rebeldes y sanaré sus rebeliones, en Jeremías 3:22, que utiliza dos verbos, rebelde, descarriado, y vuelta atrás, ¿no? Como que vuélvanse atrás, como que ya cogieron por un camino que no es, pero vuélvanse atrás otra vez por el camino que es. Por eso optamos por el camino que no es y el chup, o sea, ese verbo chup o metanoia es como Dios haciéndonos la invitación
a un momento en el que pensamos y decimos, no voy por el camino correcto, pisamos fondo, sentimos que realmente ese no es el camino podríamos ahí identificar como ese momento de poda y de limpieza, que es cuando nos damos cuenta que por ahí no es, pero muchas veces tenemos que pisar fondo y caernos y equivocarnos para darnos cuenta que por ese camino no está nuestra verdadera felicidad y la paz que produce Dios. Entonces, rechazamos el proyecto de Dios y acogemos el camino ancho, pero Dios con ese verbo chup, en los profetas sobre todo, está invitando al pueblo otra vez a dejar ese camino y volver al camino de Él. Por eso, pues ese conviértanse es, o sea, es decir, dense en cuenta que están por el camino equivocado, vuélvanse otra vez al camino que es y continúen adelante. Entonces, vemos aquí como dejar el camino, Jeremías 2:13 nos lo describe como doble mal ha hecho mi pueblo, a mí me dejaron, mire, ahí está, dejar el camino. Manantial de aguas vivas para hacerse cisternas, cisternas agrietadas que el agua no retiene, que agua no retienen, ¿no? O sea, como nosotros dejamos el manantial de agua viva, el que nos da la verdadera viva, por irnos por cisternas agrietadas y sucias que realmente no tienen ni agua. Eso es lo que hacemos. Y como volver al camino es, según segundo de Crónicas, el segundo libro de Crónicas. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, ¿no? Es como volver otra vez, dejar el camino que cogimos y que no era, y volver al camino. Ahí realmente nos estamos convirtiendo y volvemos a ese camino de una manera distinta porque hemos aprendido la lección. Esto lo vemos muy bien en el hijo pródigo, cómo va y derrocha toda la herencia de su padre y cuando ya estaba perdiendo su dignidad de hijo a causa de sus acciones y decisiones y comiendo la comida de los cerdos, recapacita, ahí se da como ese proceso de poda, de purificación, de transformación y vuelve otra vez a la casa del padre y el padre lo recibe otra vez con alegría, con fiesta y le sigue dando esa dignidad de hijo. Entonces, dejarnos podar significa vivir en espíritu de conversión cada día. Y aquí quiero traer a colación el número 16 de nuestras constituciones, que dice lo siguiente: implícita en el compromiso que los votos, perdón, ahí creo que me equivoqué, implícita en el compromiso de los votos, no, sí está bien, implícita en el compromiso que los votos producen está. Esto me ha llamado siempre la atención porque eso quiere decir que cuando nosotras hicimos una profesión religiosa, nosotros no solo nos comprometimos a vivir el voto de castidad, pobreza y obediencia, que ya es bastante, sino que también dentro de ese compromiso de los votos están implícitas estas tres cosas. Es como si hiciéramos tres votos más estos subvotos, ¿no? Primero, la exigencia de la vida común con las hermanas de comunidad, o sea, es decir, como un voto de vida común y de comprometernos a cada día desarrollar todo lo que necesitamos para vivir en fraternidad, a vivir en fidelidad a la naturaleza, fin, espíritu y carácter de la congregación, como queda expresado en las constituciones, en las normas propias y en las sanas tradiciones. Ese es otro compromiso que está implícito en nuestros votos, la fidelidad al carisma de nuestra congregación. Y el último, que es por el que lo traigo a colación sobre todo, es a emprender generosamente una vida de conversión radical y continua, como lo reclama el Evangelio. Es decir, que cuando nosotras nos comprometimos a vivir como cristianas que viven una profesión de votos, nos comprometimos también a tener una vida de conversión radical y continua, como lo reclama el Evangelio, es decir, a vivir en espíritu de conversión, como nos lo pide la palabra de Dios y como nos lo está pidiendo este texto bíblico a través de la poda y de la limpieza que hace Dios con nosotros. Es decir, de todos los días nos tenemos que levantar con ese espíritu de poder decir, todos los días Dios me está dando la oportunidad de una conversión. No es como que ya yo me quedé así y así me quedo y siempre me dicen los mismos defectos y tengo los mismos vicios y así me quedo para siempre y unos 50 años de vida religiosa, pero viviendo de cualquier manera.
Todos los días estamos llamadas a una conversión radical. Cuando nos dice continua, nos está diciendo que todo el tiempo, que no es que ciertas conversiones o como algunas hermanas que uno escucha que no necesitan, no se necesita ya conversión. La conversión, según nuestras constituciones, según la palabra de Dios, según este texto bíblico, es todos los días nos está reclamando el Evangelio, esa conversión. Luego también hay otro numeral que es el numeral 100 que después ustedes pueden retomar en su reflexión personal. Estos dos numerales, el numeral 16 y el numeral 100 que también habla un poco de lo que implica abrazar este estilo de vida, ¿no? De esa conversión y de cómo esos, digamos, en comunidad tenemos muchas oportunidades, como nos dice aquí, una mina verdadera de oportunidades para poder vivir en conversión y para cada día mejorar, para cada día dejar que Dios pode y limpie lo que tiene que poder en nosotros, en nosotras. Dice, en cuanto a la mortificación interior, las hermanas conscientes de su obligación de negarse a sí mismas, que ese negarse a sí mismas ya es una poda, y de tomar diariamente la cruz, otra poda, ofrecerán a su esposo crucificado el practicar generosamente y por amor hasta los detalles más pequeños de la observancia regular, las exigencias a veces muy costosas de la vida común y de la práctica de los votos, siendo a la vez fidelísimas a las inspiraciones de la gracia, verán en el capítulo de revisión de vida un medio excelente y penitencial para corregir las deficiencias y cimentarse en la humildad y ayuda mutua. En todo esto encontrarán una mina verdadera de mortificaciones interiores muy provechosas para sí mismas y para las gracias del apostolado. Qué belleza de numeral, ¿no? Cómo esas mortificaciones interiores en realidad es todo eso, esa purificación, ese proceso de purificación que Dios hace con nosotras, pero nosotras muchas veces echamos en saco roto las oportunidades que tenemos de convertirnos diariamente y a veces hacemos caso omiso a lo que se nos dice en la corrección fraterna o a las deficiencias que vamos encontrando. En cambio de humildes nos vamos volviendo más soberbias y lo ideal es que esa vida común y esa práctica de los votos nos lleven cada día a purificarnos más, a que seamos abiertas a esas purificaciones, esas conversiones, esas podas, esas limpiezas que Dios Padre quiere hacer con nosotras por nuestra felicidad, por amor a nosotras, por nuestro crecimiento y por la calidad de nuestros frutos. Entonces, para llevarnos a la reflexión, aparte de todas las reflexiones que pueda suscitar también el Espíritu Santo en cada una de nosotras, pues las invito a que nos hagamos estas preguntas. ¿Qué podas y limpiezas ha hecho el Padre a lo largo de mi vida cristiana y también mi vida religiosa? ¿En quién me ha convertido? ¿En quién me ha convertido gracias a ellas? ¿Qué podas y limpiezas necesito que Dios haga hoy en mí? Vamos a pensar, ¿qué podas necesito hoy que haga en mi congregación, en la iglesia y la sociedad? ¿Por qué? Soy consciente de que cada día estoy invitada a vivir en continua conversión y pues ahí podemos describir de qué manera yo soy consciente de eso, cómo vivo mi vida, mi día a día en espíritu de conversión. Y finalmente realizo a Dios, agricultor de mi viña, una oración de acción de gracias por las transformaciones y conversiones que ha logrado en mi vida. Bueno, pues espero que este día sea de mucho fruto, que podamos realmente entrar en la reflexión de este tema, que podamos analizarnos a nosotras mismas, a nuestra congregación, la iglesia, para poder dar los frutos en calidad que Dios quiere de cada una de nosotras. Terminamos presentándole a nuestra Madre, la Virgen de Nazaret, este día de retiro y como todas las inspiraciones de la gracia que haya en él. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrada familia de Nazaret, ruega por nosotros. Sagrada familia de Nazaret, ruega por nosotros. Sagrada familia de Nazaret, ruega por nosotros. Un buen día de retiro para todas.